Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Voy a hablar bien rigurosamente. Día 9 de A ver. Rubén Cas. Oye, Por si acaso. ¿qué se ha visto en estos nuevos días? Les recomiendo para la respuesta una columna hoy día en el Mercurio, página A3, de José Joaquín Brunner. Fíjense que él describe la situación del gobierno actual nuestro y dice que es la aplicación de un manual. El manual de Steve Bannon. Steve Bannon fue originalmente como el gurú comunicacional de Trump. ¿Ya? Y que consiste en el concepto de inundar el espacio. Ayer hablamos de eso, inundar con Claro. la casa. No sé. Es decir, llevamos 9 días con 24 medidas, 34 contramedidas. Es parte de un diseño que no es nuevo, porque tiene esta referencia norteamericana. Así que ese dato es muy importante y léelo porque coloca los ejemplos. Está muy bien hecho esa columna en cuanto a información. Pero lo segundo que quiero plantearle es un análisis de las situaciones que está el gobierno a 9 días. Y mi impresión es que está en un callejón bien complejo. A 9 días. ¿Por qué? Porque el programa y lo que se comprometió con la ciudadanía, que todo el mundo sabe, el tema de la seguridad fue fundamental para el triunfo. Sí, sí. Yo siempre paso el aviso que el triunfo del presidente Kast y su alianza se hizo sobre la base de haber captado una parte sustantiva del mundo popular que siempre votaba por la izquierda. Despejado eso, ¿cuál es callejón? La propuesta era, en materia económica, la propuesta era reducir el gasto y bajar los impuestos a la gran empresa. Reducir el gasto para cerrar la brecha de déficit y disminuir el impuesto a la gran empresa como elemento reactivador a mediano plazo. Ese era como el concepto. Ujú. Pero la realidad se encontró con que el déficit 2026 es de alrededor de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Entonces, la propuesta original de los 6.000 se hace más fuerte. En consecuencia, ya con todos los datos, se inicia esta rebaja con los famosos 4.000 millones de dólares. ¿Estamos? Por la vía de decirle a los 25 ministerios reduzca el 3% de su presupuesto aprobado. Ese 3% depende del Ministerio Ciudadano, pero quiero dar los dos datos que me los leí hoy día en la mañana. Reducir el presupuesto en salud en un 3% son 500.000 millones de pesos menos. Reducir el presupuesto en educación son 500.000 millones de pesos. Reducir el presupuesto en vivienda en un 3%, son 200.000 millones de pesos. Entonces, eso por sí va a ser muy difícil. Por sí. Pero políticamente, lo que lo complica más es que está el ministro Quirós pidiéndole a la ministra Arzola y a la ministra Chomalí, oiga, redúzcame, voy a hacerlo en dólares, más o menos 1.000 millones de dólares, Ujú. pero simultáneamente mando a fin de mes un proyecto que le quita al Estado 1.800 millones de dólares al rebajar el impuesto a la gran empresa del 27 al 23. Eso es políticamente insostenible. Cuando la gente empieza a saber esto. O te lo digo en un caso más microscópico. Para reducir el gasto, el ministro Quirós dice, no quiero que la gratuidad a partir del próximo año no sea para mayores de los 30 años en educación universitaria. ¿Saben cuánto se ahorra el fisco en eso? 30 millones de dólares. Pero ¿quién puede explicar que si le estoy diciendo a los mayores de 30 años, a partir del próximo año, usted solamente vaya a los CFT, los IP y no a la universidad, porque quiero ahorrar 30 millones de dólares, y simultáneamente mandan un proyecto para regalarle 200 millones de dólares a los mayores de 65 años que vivimos en Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, La Reina, Zapallar, Pirque,
Algarrobo, Santo Domingo y Pucón. Porque quiero decirle, ciudadano, en este tema que ustedes saben que me obsesiona, que cuando yo digo que hay 1,5 millones de mayores de 65 años propietarios de una vivienda, tengo que restarle de inmediato 1.100.000 de esos que no pagan contribuciones. Y no pagan contribuciones porque su casa fiscalmente está tasada en 56 millones de pesos o menos. Me quedan 400.000, dirá usted. Pero de esos 400.000, unos 200.000 que pagaban contribuciones, se hizo una ley en el gobierno de la presidenta Bachelet, mediante el cual, si ese ciudadano que pagaba contribuciones le acredita impuestos internos, que su ingreso es igual o inferior a 1 millón de pesos, deja de pagar contribuciones. Si el vecino de ese ciudadano le acredita impuestos internos, que su ingreso está entre 1 y 2 millones de pesos mensuales, paga la mitad de las contribuciones. En consecuencia, ¿quiénes son los que vamos a ser beneficiados por este proyecto del ministro Quirós? El resto, más o menos unos 200.000. Y fíjense las condiciones para beneficiarnos. Tenemos que ser adultos mayores que tengamos un ingreso superior a los 2 millones de pesos, porque si no estaríamos afectos a los otros. Claro. Pero además que vivimos en propiedades tasadas fiscalmente a lo menos en 225 millones de pesos. Ciudadanos, la tasación fiscal en la historia de Chile es 1-2 con el valor comercial. Si mi casa está tasada en 225 y yo la quiero vender mañana, debiera cobrar 400. Con las características que les he dado, la abrumadora mayoría de los beneficiados con este costo fiscal de 200 millones de dólares somos los que vivimos en Las Condes, en Vitacura, en La Reina, Lo Barnechea, Providencia. Explícale tú al ciudadano que le estoy quitando a los mayores de 30 años el próximo año que no accedan a estudiar en la universidad porque quiero ahorrar 30 millones de dólares y simultáneamente me están regalando plata a mí. ¿Cómo se sostiene? Ya, esa es una buena pregunta, profe. Y te la aterrizo. Sí, eso. Y ahora tenemos la situación completamente nueva este gobierno, o para cualquiera que haya estado. Trump, pues. Irán. Entonces, cuando tenemos que el Departamento de Guerra de Estados Unidos ayer anuncia que la guerra es más larga, cuando el jefe antiterrorista de Trump renuncia porque dice que la guerra no tiene sentido, cuando Irán logra alterar todo el flujo comercial de Medio Oriente, y cuando, escúchenme bien, ciudadanos, un día antes que Trump e Israel atacaran a Irán, el barril de petróleo costaba $78. Ayer costaba $120. Entonces eso impacta. Entonces estamos ahora... Y el ministro Quirós, que dice que no quiere ser simpático, está bien, pero tiene que ser responsable, pues, políticamente también. ¿Cómo está diciendo que el MEPCO, como él lo conoce, lo decía ayer, no voy a hacer lo que el MEPCO conocido porque significaría un gasto fiscal de $200 millones a la semana? Y va a proponer vía decreto una alternativa. Cualquiera que sea alternativa significa que va a haber menos subsidios. Y al haber menos subsidios, cuando la ciudadana va a comprar la parafina o el diésel o la gasolina, va a pagar más. El MEPCO es el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Se creó en el 2014 para suavizar las alzas y bajas del precio de la benzina y el diésel. Y el actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dice que por el precio del petróleo, que subió cerca del 48%, mantenerlo va a costar 3.000 millones de pesos. Dijo el propio José Antonio Kast, presidente. De dólares. De dólares, tienes razón, perdón, 3.000 millones de dólares. Dijo el presidente José Antonio Kast, ¿vamos a evitar el alza del petróleo con el MEPCO? Claramente no, y que cada operación puede significar cerca de 50 millones de dólares de gasto fiscal en un concepto de déficit psicológico que lo van a alterar sí o sí. Bueno, entonces, o sea, si tú tienes un problema que empezaste con una caja fiscal con problemas, además te viene Irán
el sentido común te dice, oiga, no deje de... a ver, digo al revés, pues. No disminuye ingresos, pues. Pero el tema político, ¿cuál es? Que ese compromiso de rebaja de impuestos a la gran empresa está dirigido a su base social, a su base política relevante. La gran empresa. Basta ver en Mercurio, en la tercera, cómo están reaccionando los grandes dirigentes empresariales. Están eufóricos hace 9 días. Profe, yo Pero le era quiero que no, preguntar. fíjate que el presidente, me parece que la Sociedad Nacional de Minería de Díaz en Mercurio, oye, hay una muy buena sensación. Era que no, pues... Para ellos. Claro, les van a devolver 1.800 millones de dólares. Tú sabes que el informe tributario del Ministerio de Hacienda dice que esos 1.800 millones de dólares, los beneficiarios, en un 80%, es el 1% de mayores ingresos. El 80% del recorte se va para el 1% de mayores ingresos. Pero agrégale que la subsecretaria Paula Poblete, antes de irse, yo no sé por qué eso lo dijo un día antes, También. Pido la palabra en la clase. antes de irse dijo, ¿sabes lo que hizo? Hizo la CACEN, pero le agregó dos variables, impuestos internos y Banco Central. ¿Y saben qué les dio esta CACEN con esas dos variables que antes no se usaban? Que el 1% más rico controla el 20% del ingreso, que el 10% más rico se lleva el 50% del ingreso y que el 1% más rico controla el 50% del patrimonio. No hablo más. Respondidos. A ver Las cuál es. cifras que pone el profe sobre la mesa son impactantes, pero yo quiero bajarlo a lo mundano, a lo cotidiano. ¿Saben cuánto subirían las bencinas para el bolsillo del chileno? 350 pesos por litro en gasolina. 400 en diésel y mira, y cacha que está tan cuática la economía que si no se llega a hacer estas alzas del MEPCO, igual sube 20 a 30 pesos por litro, que es harto. Claro. Pero sin la regulación del MEPCO, 350 litros por gasolina. Imagínate lo que va a subir el transporte, pero lo que van a subir todos los productos. Y quiero también citar frases que ha dicho el mismo ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Dijo, con 200 millones de dólares se resuelven todas las listas oncológicas de espera en Chile en 90 días. Y además dijo, no es rol del ministro de Hacienda ser popular. O sea, él sabe que esta es una política medio del choque donde le va a ir mal, donde no lo van a querer, pero su pega es eso. Y hace la alusión, y le quiero preguntar, profesor, esto que dice, con este dinero, con 200 millones de dólares, se resuelven todas las listas oncológicas de espera en Chile en 90 días. Bueno, en 90 días, 3 meses. Yo le sugiero que lo haga, no regalándome plata a mí, ni a los 200.000 que vivimos en Las Condes, Vitacura, La Barnechea, suprimiendo las contribuciones. Que le quite de otros lados. Yo lo digo exactamente. ¿Por qué me va a regalar plata a mí? No, pues, sáqueme mi plata para el cáncer. Sumo otro dato, profesor. El Banco Central estima que esto podría hacer una inflación del 4% anual. Que lo dijo el profe hace rato. Lo que pasa es lo siguiente, que las inflaciones, ciudadanos, tienen como dos orígenes. Las inflaciones de costos y las inflaciones de demanda. Nosotros vivimos en la época de la Unidad Popular una explosión de inflación de demanda, era que no. Y hoy lo vivimos también más cerca en el tiempo con los retiros. ¿Por qué la inflación llegó al 14% si era del 2%? Bueno, porque en un año y medio los chilenos, por la vía de los 3 retiros más el IFE, 80.000 millones de dólares llegaron a los bolsillos. Pues. Pero la otra tipo de inflación es la que estamos viendo aquí, que es la inflación de costo. Como Chile no produce petróleo, solo lo refina, el 99% llega afuera, afortunadamente llega de Ecuador y Venezuela, no pasa por el estrecho de Hormuz. O sea, aquí en Chile no hay un problema de desabastecimiento, hay un problema de precio. Y obvio, pues, si la benzina te subió, o sea, perdón, si el combustible te subió 43%, eso se traspasa a precio. En el camión, en el avión, en el camión que lleva las lechugas, los tomates y las papas para el sur o para el norte. Todo eso se traspasa.